la mentalidad, nos cambia la manera de ver la vida, de ver la vida. Es algo que nos transforma y es la gloriosa adopción del creyente en Cristo. Ahí está en la palabra de Dios. Dios no solo perdona a los pecadores, sino que al perdonarnos, al imputarnos la justicia perfecta de Cristo, ahora nos adopta como hijos suyos. Así que la obra redentora de Cristo va más allá que simple comprarnos. No solo Cristo nos compró del mercado de esclavos donde estaban siendo subastados, poniéndole precio a nuestras cabezas. Cristo ofrece su sangre y nos compra. Pero no solo eso, hermano, sino que nos perdona. No solo nos perdona, no solo nos limpia, sino que ahora nos introduce en una nueva relación con Dios como padres. Antes que éramos hijos de ira, ¿amén? Dice Efesios 2, hijos de ira, hijos de desobediencia, ajenos totalmente a los pactos de Dios, sin esperanza. Dice, más ahora hechos cercanos, por medio de Cristo, lo siento. A lo largo de la historia bíblica, de la palabra de Dios, vemos a un Dios que no solo busca simplemente que sus siervos le obedezcan, porque aparentemente eso era lo que hacían los fariseos. ¿Y qué les dijo Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no busca eso, hermano, sino hijos que le amen y reflejen su carácter. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si me amáis, ¿qué dijo Cristo? Guardad mis mandamientos. Si me amáis. Entonces Dios no simplemente busca que los siervos que le obedezcan mecanizados, no, sino que le amen y reflejen su carácter. Por medio de Cristo, el Hijo Eterno, los que creen, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que los que creen son hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. No por naturaleza, sino por gracia y por adopción. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Cristo a Nicodemo. Es necesario. El viento sopla y escucha su sonido, mas no sepas a dónde van y de dónde viene. Así es el que nace de nuevo. Así que la adopción, iglesia, no es una figura simbólica. Esto es una realidad espiritual, relacional. Hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos dijo, vive. Ahora nos dio vida. Vida. Hermano, en ella ocurre un cambio total. Pasamos de ser esclavos del pecado, ¿sí?, a ser herederos del reino. Coherederos con Cristo. Dice Romanos 8. Coherederos con Cristo. ¿Se fija? En condenación y miseria, en un abrir y cerrar de ojos por la gracia soberana de Dios, ahora herederos de su reino. De vivir bajo el temor, bajo la angustia, ahora vivimos bajo el amor. ¿Qué le parece? De la distancia, alejados de la ciudadanía, a la intimidad. Podemos acercarnos al trono de la gracia, dice la Biblia. De la condenación a la comunión. ¿Se fija todo lo que implica la adopción, hermano? Así que comprender esta verdad nos lleva a vivir con identidad. Con identidad. En segundo lugar, con seguridad. Y en tercer lugar, con esperanza, iglesia. Nuestro cuerpo gime, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que vivo con identidad. No soy cualquier cosa. Soy un hijo redimido y adoptado por Dios. Tengo seguridad porque tengo vida.
Porque los que están en la mano de Cristo, nadie los puede arrebatar. Así que sabiendo que somos amados, sabiendo que somos aceptados, sabiendo que somos guardados por aquel que nos ha hecho sus hijos para siempre, ¿qué debe de producir en nuestros corazones, hermano? Gozo, alegría, esperanza, todo eso. La siguiente. Ahora, la adopción en la época de Pablo era muy interesante. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de la adopción, ¿qué es lo primero que buscamos? Recién nacidos. Entre recién nacidos para el que va a adoptar es mejor. Hay unos que adoptan un poquito ya grandes. Pero pensamos en niños cuando hablamos de la adopción. Pero en el tiempo de Pablo no era así. No. No se solía adoptar bebés, sino personas adultas. Este concepto de adoptar bebés era extraño en la época de Pablo. Ellos adoptaban adultos. Si un hombre rico no tenía herederos, él buscaba personas idóneas que reunieran las características, en ese caso de ellos, todo lo contrario con Dios. Porque Él fue de pura gracia, no que hubiera algo en nosotros. Pero en la época de Pablo no, ellos buscaban este tipo de personas dignas de dejarle su herencia y lo adoptaban como un hijo, y esa persona pasaba de inmediato a tener todos los derechos. Así se hacía en la época de Pablo. Pero nosotros no había nada, no teníamos ningún derecho. Y sin embargo, Dios nos adopta y nos da una herencia. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermano! Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí de la adopción. La siguiente. Así que veamos en primer lugar, hermano. La adopción es un acto soberano de la gracia de Dios. En amor. ¿Se da cuenta cómo nos predestinó Dios? ¿Se da cuenta qué lo motivó a Dios? Su amor, su gracia libre y soberana. En amor, habiéndonos predestinado, dándonos un destino antes para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Qué lo motivó? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué quiso eso? ¿Por qué quiso? Y luego dice Gálatas 4, 5 y 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Que redimiese. ¿Con qué propósito? A fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, no dice serán hijos, quizás no, son un hecho. Y ahorita vamos a ver lo que esas palabras significaban en la cultura griega, cuando Pablo escribió. Nos algo tremendo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Qué hermoso eso. Así que la adopción es un acto de gracia soberana. La adopción es un acto soberano de la gracia divina. Siguiente, mi hijo. Así que no es resultado entonces del mérito humano, sino del amor eterno del Padre. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos escogió para ser sus hijos, ¿sabe cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y lo hizo con propósito, Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué le parece? Aquí nosotros vemos, hermano, la adopción es una obra trinitaria. La Trinidad está aquí, porque el Padre planeó un destino, la elección. El Hijo le ejecuta por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Nos compró. Y el Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones, regenerándolo. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. La siguiente.
Así que nosotros somos ahora hijos de Dios, con todos los derechos de un hijo, porque Dios nos adoptó. Nos adoptó, hermano. Solo que cuando Dios decidió hacer eso, nosotros no éramos dignos. Éramos indignos de hacerlo. No éramos dignos de ser herederos suyos, hermano. Dice que el hombre es aborrecedor de Dios por naturaleza. Romanos 1:32, si no mal me equivoco. Por naturaleza, ¿usted le dejaría una herencia a alguien a quien le aborrece a usted? Está complicado, ¿no? ¿Cómo le voy a dar eso a esa persona si me aborrece? ¿Cómo? Es la lógica. Pero Dios no es así. Hermoso es Dios, hermano. Por eso lo primero que hace Dios es justificarnos. Él pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y es en base a esta justicia que nos declara inocentes y luego nos adopta. Ahora que hemos sido perdonados. Por eso Pablo dice una vez más que todo esto ocurrió en Jesucristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Es por ello, hermano, que la adopción es en virtud a la obra redentora de Cristo, que nos es aplicada por medio de la fe. El juez de toda la tierra, nuestro Padre, nos mira en Cristo y a raíz de eso nos declara sin culpa. ¿Y sabe qué significa eso? Como si nosotros nunca hubiésemos roto un plato. Así nos ve Dios. Como si nunca hubiésemos roto un plato. Sin culpa, inocentes. Y luego, ¿qué hace? Nos recibe como sus hijos en su familia y pone sobre nosotros, hermano, un sinnúmero de beneficios. Un sinnúmero de beneficios de pura gracia. Porque Él ahora es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Dios nos escoge para ser santos y para ser adoptados hijos suyos. Miren, hermano, nosotros como padre podemos brindarle todo el amor a nuestros hijos y dar la vida inclusive por ellos. Todo, hermano. Igual lo mismo sucede con las personas que adoptan. Por ejemplo, no sé cuántos conocen ustedes a Greg y a Allison, unos hermanos que ellos han venido aquí a la iglesia. Ellos adoptaron a un niño chiquito de Ucrania. No, hombre, ahorita lo vea Jonathan, ¿dónde está? Está bien alto Jonathan ya, grande, pero es con todos los beneficios de los hijos legítimos de ellos. Con todos, hermanos. Pero ¿sabe lo que ellos no pueden hacer? Es transferirle, por ejemplo, su ADN. No pueden hacer eso. Mas, sin embargo, nuestro Padre Celestial nos pone una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Así que Dios, hermano, de forma milagrosa otorga su propia naturaleza. Una persona que adopta, nomás lo adopta y es un hijo legítimo con todos los derechos, pero eso es todo. No puede el padre darle la naturaleza al hijo. Y en este caso Dios no. Dios nos adopta y nos da su naturaleza. Nos da su naturaleza cuando confiamos en Cristo. Es decir, Él los convierte en sus hijos a la imagen divina. Y no solo les concede riquezas y bendiciones de Cristo, sino su misma naturaleza. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Así es. ¿Qué podemos analizar, hermano, en este punto? Que nuestra identidad no depende de lo que hacemos. A veces nosotros fuimos formados en querer agradar a nuestros padres, ¿no es cierto?, para ser aceptados, para robarle la atención, para tener un poco de amor. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de lo que usted es ahora en Cristo. ¿Y qué es usted?
hijos por gracia y no por obras. En segundo lugar, hermano, lo siguiente. De esclavos a hijos. ¿Qué dice el texto? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y luego dice Cristo en Juan 8:34-36, Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. En cambio el hijo sí queda para siempre. ¿Y qué somos nosotros? Hijos por adopción. Y dice que para siempre, no por un momento, no por un año, para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que nosotros vemos aquí, hermano, un cambio de estatus legal y familiar. Eso es lo que vemos nosotros aquí. Hijos de Dios y no esclavos ya. Ahora hijos, ya no esclavos. Ahora, el término griego adopción significa ahí colocar como hijo. Entonces Dios nos justificó, ahora que nos ha perdonado, nos ha justificado, nos coloca como sus hijos. Y como les dije, no se trata de una metáfora legal aislada, hermano, no. Esto es una realidad, iglesia. Esto es una realidad espiritual producida por la redención de Cristo. Dios en su gracia no solo justifica al pecador, sino que lo introduce en una relación filial. Estas palabras, hermanos, son bien interesantes. Lo pone en una relación filial, y esa relación filial implica una transformación ontológica y relacional. Explico. ¿Qué significa la filiación, hermano? Filiación, perdón. La palabra filiación significa condición de hijo. Así que al ser adoptados por Dios en Cristo, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios, lo que es un cambio de estatus espiritual y existencial. Eso es lo que significa el amor filial de Dios, el amor ágape de Dios. Es un cambio de condición. Ahora, la transformación ontológica. La palabra ontología viene del griego ontos. Y entonces, hermano, ontos significa el ser de la persona. ¿Quién es? Entonces, una transformación ontológica significa un cambio en nuestro mismo ser, en nuestra personalidad, en nuestra naturaleza. ¿Y qué implica eso? Que antes ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, y ahora hemos nacido de nuevo por la regeneración. Es un cambio de estatus legal. Juan 3:3, y participamos de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Ya no somos meramente criaturas caídas, no, sino nuevas criaturas. De modo, dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En otras palabras, hermano, Dios no solo cambia nuestra posición legal, sino que también nuestra esencia interior por medio del Espíritu Santo, justificados pues por Dios. Por Cristo tenemos paz para con Dios. Estábamos enemistados, nuestro estatus legal era de enemistad, condenados, pero gracias a la justicia de Cristo nos declara inocentes. Una vez que nos justifica, viene el Espíritu Santo y cambia nuestro interior, nos hace nuevas criaturas. Por eso es una relación ontológica, cambia nuestro ser. Por eso dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, por medio de Él,
Romanos 8:23, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Gálatas 4:5, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Ahora, esto no es importante lo que nos hace un cambio de estado de lugar a una transformación relacional. ¿Qué significa, hermano? Además del cambio en nuestro ser, hay un cambio en nuestra relación con Dios. ¿Qué éramos antes? Romanos 5:10, enemigos de Dios. ¿Qué somos ahora? Primera de Juan 3:1, hijos amados. ¿Se da cuenta? Un cambio relacional. Podemos llamar a Dios Abba Padre. Y tenemos intimidad y acceso a la herencia que nos ha dado en Cristo. Es decir, ya no nos relacionamos con Dios como siervos o extraños, sino como hijos con plena confianza y amor filial. Antes éramos criaturas separadas, ahora somos hijos regenerados con una nueva naturaleza y una nueva comunión con el Padre. Hermano, así que la adopción bíblica es el acto supremo de la gracia de Dios que nos transforma de esclavos a hijos, de extraños a herederos, y nos da una relación íntima y eterna con Él como nuestro Padre. ¡Wow! ¿Qué aprendemos? La siguiente pregunta. Un hijo no teme perder el amor del Padre. Con amor eterno te he amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que tú, siendo una criatura caída y pecadora y corrompida, Cristo murió por ti. Así que un hijo no teme perder el amor del Padre. Eso es imposible. Confía en su aceptación y vive en obediencia agradecida. En tercer lugar, hermano, el siguiente amigo, vámonos rápido. Ahora pasamos de extraños a herederos. Gloria a Dios. Y si hijos, dice Pablo, y si hijos, ¿qué más? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos, hermanos. Usted y yo tenemos una herencia. Una herencia, la siguiente. Herederos de Cristo. Jesucristo es la fuente de nuestra herencia divina, como dice Efesios 1:11. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Grábese en esa palabra tuvimos, hermano. Grábese. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Mis amados, Dios concede muchas bendiciones temporales a justos e injustos. Por ejemplo, el sol sale para todos, la lluvia y muchas otras cosas buenas a todos los hombres, justos e impíos, como dice Mateo 5:45. Por otro lado, sus bendiciones espirituales son concedidas a quienes le pertenecen a Él. Gloria a Dios. Mire, para los griegos, cuando Pablo escribe, para la cultura griega o la mentalidad griega, la cosmovisión griega, si había un acontecimiento futuro tan seguro, ¿sí? Si había un acontecimiento futuro tan seguro que era inconcebible que no aconteciera, que no pasara, los griegos tenían por costumbre hablar de él mismo como si hubiera ocurrido. Por ejemplo, se va a casar un pudiente, alguien de la nobleza griega el año que entra. Para los griegos eso ya había pasado. Es como si hubiera pasado.
Tan seguros, ellos tan seguros estaban que ese evento se llevaría a cabo. Y para ellos era como si ya hubiera sucedido eso. Esa era la seguridad. Wow. Me quedé pensando, ay Señor, ayúdanos a tener esa seguridad, hermano. Esa convicción. Esa convicción. La frase, en Él mismo tuvimos herencia. Para nosotros debe de ser como si ya la tuviéramos nosotros. Porque en realidad eso es lo que es. Mire, en el capítulo de Efesios 2 y en el verso 6, Pablo nos dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque el apóstol Pablo, y las personas a quienes escribe no habían tenido aún acceso a esa experiencia gloriosa, el hecho de que morarían por la eternidad con el Señor era tan cierto que para ellos es como si estuvieran ya sentados con Cristo. Era como si estuvieran sentados. Ya estoy sentado yo ya. Así ellos sabían. Hermano, ¿qué pasaría si aprendiéramos nosotros en su gracia, que nos diera esa convicción de no dudar de que lo que Dios dice en su palabra es tan cierto como lo que Él siempre ha dicho? Nuestra herencia en Cristo es una de las más asombrosas y magníficas bendiciones con las que el Padre nos ha bendecido en el Hijo. Como Pablo aclara en el versículo 3 de Efesios 1, nuestra herencia incluye toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la palabra todo, ¿qué significa? Todo. En Jesucristo los creyentes heredan toda promesa de Dios. Todo, hermano. Pedro nos dice, sí, que Dios nos asegura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Y también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, esas promesas, de acuerdo al idioma, ya están, son nuestras, ya las disfrutamos. Pablo dice que esto incluye todo lo que prometido por Dios. Y dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él amén. Sí. Todas nuestras necesidades son satisfechas por la provisión que Dios hace de su gracia conforme a sus promesas divinas. ¿Cuáles, hermanos, necesidades? ¿Tenemos paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quiere amor? Ahí está. Gracia, sabiduría, vida eterna, gozo, victoria, fortaleza, guía, poder, misericordia, perdón, justicia, comunión con Dios, discernimiento espiritual, el cielo, riquezas eternas, gloria, hermano. Esas y todas las demás buenas dádivas que proceden de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3, 22 y 23, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, hermano. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todos ustedes. Hermano, muchos se pelean por el pedacito de Palestina allá en Israel, por ese pedacito de tierra, cuando dice que la promesa de Dios a Abraham en Romanos 4 era ser el heredero del mundo. Dios no se concretó un pedacito. ¿No le dio los salmos? Los justos heredarán, ¿qué? La tierra. Los mansos heredarán, ¿qué? La tierra. Es la tierra, hermano. Es la tierra. Puesto que hemos sido hechos coherederos con Cristo, contamos con la posición garantizada de todas las cosas que Él posee. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que Cristo es por ende la fuente de nuestra herencia y cuya posesión
ya es un hecho desde el punto de vista divino. Porque en Él, asimismo, tuvimos, ya, eso sucedió. Es que todavía no lo vemos, pero ya está. Es un hecho. ¿Qué vemos en este punto? ¿Va a la siguiente, amigo? Así que, ¿qué debemos hacer? Vivir con esperanza. ¿Cómo debemos vivir? Con esperanza. Sabiendo que el cielo y todas las bendiciones nos pertenecen por derecho de hijo. Derecho de hijo. Debemos vivir como esperanza. La esperanza, ¿cuál es el término de esperanza para hoy en día? Ojalá y Diosito quiera. Ojalá, no, hermano. La palabra bíblica esperanza no significa eso. Significa que las promesas de Dios son reales. Amén. Por último, hermano. No, vaya. Gracias, la siguiente. Vamos rápido, vamos a tomar. Ya vamos terminando. En cuarto lugar, nos concede una relación íntima y eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice Juan, mirad, miren, dense cuenta cuál amor nos ha dado el Padre. Piensen en eso, como dijera Juan. Observen, mediten. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, observe, ven al Calvario y ven el amor de Dios por ustedes. La siguiente. Hermano, la adopción no solo cambia nuestro estatus legal delante de Dios, sino que establece una relación viva, amorosa y permanente con Él. Ahora podemos acercarnos, dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia confiados. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nos disciplina y nos cuida. Esta relación no es temporal ni condicional, sino eterna e inquebrantable, iglesia. Porque el fundamento es la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Y en la fidelidad del Padre, de que nunca abandona a sus hijos. ¿Se olvidará Luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues sí. Sí se olvida. A veces los tiran a los niños. Y luego le dice el profeta, bueno, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué promesa, hermano? ¿Qué? Promesa. Dios nunca abandona a sus hijos. La siguiente. ¿Qué aprendemos, hermano? No somos siervos distantes, sino hijos cercanos que viven bajo el amor constante del Padre. Eso es lo que somos, no siervos distantes, sino hijos cercanos, hermanos, que viven bajo el amor constante del Padre. Ahora sí, hermano, voy terminando las gente. Veamos las implicaciones de la adopción. Número uno, ¿qué incluye? Identidad. Eso es lo que implica. El creyente ya no pertenece al mundo, sino a la familia divina. Su nueva ciudadanía es celestial. Tenemos una identidad. Dice Mateo 5, 13 y 14 que usted dijo ahora, tenemos una identidad. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y segunda de Pedro 2:10 nos dice que usted y yo somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa. ¿Se da cuenta lo que es usted? Esa es nuestra nueva identidad. Que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos una nueva identidad, la siguiente. ¿Y qué más? No solo eso, tenemos seguridad en el presente y en el futuro. Porque ahora somos hijos amados y aceptados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo
y somos transformados y glorificados, como dice Romanos 8, 29 en adelante. Eso es lo que implica, hermano, que Dios ya nos ve redimidos, glorificados, una identidad y seguridad hoy. Así que aquí no cabe en la mente el pensamiento de que la salvación el hijo la pierde. El verdadero hijo no. Somos transformados. La adopción garantiza una herencia incorruptible, uno de los aspectos bondadosos de la gracia de Dios. Termino. Así que la adopción es el regalo más tierno y glorioso del Evangelio. Nos transforma, nos regenera, nos cambia de posición delante de Dios, de enemigos a hijos, de pordioseros a herederos de Dios. Nos introduce en una relación amorosa, segura y eterna con el Padre, por medio de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Nos eleva de la esclavitud a la dignidad de ser hijos del Rey. Nos da una herencia eterna, una comunión con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, ser hijos de Dios es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Es la mayor identidad y el privilegio más alto que un ser humano puede recibir, como les dije al inicio. Vivir como hijos adoptivos de Dios implica andar, número 1, con identidad, número 2, con confianza, y número 3, en obediencia. Sabiendo que ya no somos extraños ni enemigos, sino miembros de su familia. Miembros de su familia. Esta verdad nos impulsa a varias cosas. Número 1, a ser agradecidos con Dios. Número 2, a servirle en su iglesia local con amor. Y esperar con gozo la herencia gloriosa que nos aguarda en su presencia. Eso es, hermano, en términos generales, lo que es la adopción. Y no es cualquier cosa. Es una bendición. Sí, a veces sufrimos carencias. Digamos, hermanos, no debemos vernos así. No debemos vernos así, sino de disfrutar. Porque hay personas que lo tienen todo, pero no tienen paz, no tienen gozo. Y eso no se compra, ¿no? Con nada. Con nada. Cristo lo dijo, la paz que yo te doy, no te doy como el mundo la da. Puedes tener, dice un canto, paz en la tormenta. Fe y esperanza. Eso no lo compra el dinero. Eso lo trae la relación. Pablo estaba en el calabozo de 5 estrellas y dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y luego decía, unos predican a Cristo por envidia, por coraje, para hacerle sentir mal. Digo, y dice Pablo, me gusta el pensamiento de Pablo. ¿Y qué debo de hacer yo? ¿Amargarme? No, yo me gozo, porque ellos están haciendo eso. Ellos están haciendo por mí lo que yo quiero. Y sin darse cuenta, ellos lo están haciendo. Por eso me gozo. ¿Qué mentalidad, hermano, tenía este hombre para ver los problemas? Que Dios nos dé la gracia, iglesia. Dios nos dé la gracia para poder ver la vida así y poner estas bendiciones que Dios nos da. Amén.